Para nós é realmente unha honra poder contar para o acto inaugural deste congreso coa presenza do convidado que temos. Realmente unha honra por moitos motivos. Non me gustaría que soasen a palabras baleiras, a palabras ocas, como un compromiso, porque realmente tanto Irene como a min sentimos desde o primeiro momento un gran agradecemento pola atención que o profesor Ángel Gabilondo nos demostrou. Evidentemente, a axenda do profesor Gabilondo é un puzzle complicado, está dando conferencias con moita frecuencia e ademais ten as súas obrigas docentes. Polo tanto, que fixese un oco para vir hoxe exprofeso a Santiago e marcharse hoxe para continuar coas súas obrigas é algo que queremos agradecer moi especialmente. Pero, por outra parte, a honra cábenos por outro motivo especialmente, e é porque ter a posibilidade, a ocasión de escoitar o profesor Gabilondo é sempre un placer. Por eso, por esta capacidade, este coñecemento que el ten de tantos ámbitos interrelacionados co que hoxe a nos reúne aquí, que nos interesa, pensábamos que era o conferenciante perfecto para abrir, para inaugurar este congreso. Non teño que decir moitas palabras para presentalo, porque é unha persoa moi coñecida por todos vós. Sabedes que é un dos ministros de Educación, foi un dos ministros de Educación que honrou o cargo de ministro de Educación, que é unha figura importante, imprescindible para entender a Universidade Española. Desenvolveu o seu cargo impecablemente como reitor da Universidade Autónoma de Madrid e, desde logo, é unha referencia no ámbito no que el traballa fundamentalmente a metafísica e a filosofía, pero xa moitos outros ámbitos. A conferencia que vai a pronunciar hoxe como conferencia inaugural deste congreso leva por título La acción de leer. Ten a palabra. Muchísimas gracias. Yo lo que puedo decir es que con Soxena Eira y Irene García se desayuna muy bien. No puedo darles más, muy bien no quiere decir mucho, no puedo darles mucha más información. Se conversa, se piensa, se busca, se disfruta de la relación y de la amistad, que son un poco el fundamento, entiendo yo, del sentido mismo de la filosofía. A mí se me ha dado vuelta la palabra, ¿no? Yo antes creía que me interesaba la filosofía, que era el amor al saber. Se me ha dado la vuelta a la palabra. Ahora me interesa cada vez más la sofofilia, que es el saber de la amistad. Es lo que pasa, según vas sabiendo, te vas dando cuenta que lo único que merece la pena saberse es exactamente la filía, que no es el amiguismo y amigoteo en el que hemos convertido a veces la amistad, sino la filía tiene una dimensión radical y profunda en el modo de proceder del logos, que veremos, tiene mucho que ver con el sentido mismo de la lectura. Yo estoy feliz, agradezco a la Universidad de Santiago de Compostela, les agradezco muchísimo a ustedes que están aquí. Me sorprende que estén, pero estas cosas me pasa también al dar clase a las 9 de la mañana de metafísica. Todavía no me explico cuando están allí, no me lo explico, pero yo les agradezco mucho que estén aquí. Se lo agradezco porque ser agradecido es una forma de ser agraciado. Cuando uno agradece, las gracias que uno tiene son las gracias que uno da. Todas veces que hay cosas que solo se tienen si se dan. Aprender que hay cosas que solo se tienen si se dan lleva a veces un tiempo. Pasa con las gracias y pasa también con el amor, ¿no? Si uno dice no lo voy a dar el amor porque se me va a acabar y como ame se me voy a quedar sin él, no ha descubierto que precisamente solo se tiene cuando se da. Pero pasa lo mismo con el conocimiento. Si uno dice voy a guardarme el conocimiento para así saber mucho, pronto descubre que el conocimiento es una relación y solo se tiene cuando se da el conocimiento, solo se transfiere.
Así que esos que ponen en el despacho no molestar, estoy haciendo currículum, pues harán currículum, pero no hacen conocimiento, toda vez que el conocimiento solo es conocimiento en la donación. Así que se trata, yo escribí una cosa que titulé Darse a la lectura. Bueno, no es que esté jugando con darse a la bebida o darse a la lectura, como si fueran incompatibles, lo que estoy más bien es diciendo que hay una donación en el acto de leer. Aprender a leer es tarea de toda una vida. Uno no dice, yo ya sé leer. Bueno, es como si dijera uno, yo ya estoy formado. No, es aprender a elegir y es aprender a intervenir. Y aprender a elegir y aprender a intervenir es, en última instancia, la tarea de la educación. Educar es aprender a elegir. Aprender a preferir. Aprender a decidir. No que otro elija, prefiera o decida por ti. Legere, leer, es eligere, elegir. Educar sí es enseñar a elegir, no dar el dictado de las cosas que hay que elegir. Entre otras razones, porque probablemente ni siquiera eso existe, y por dos razones. La primera es porque no nos gusta el mundo en el que vivimos, queremos que sea otro. Si a ustedes les parece que este mundo es insuperable, no lean, ya está. Aquel que diga, mira, es que el mundo ya es perfecto, no lean, no vaya a ser que introduzcan alguna modificación. A mí no me gusta, al menos del todo. Me gusta vivir en mi mundo, es mi mundo, pero no me gusta el mundo en el que vivo. No nos gustamos nosotros tampoco del todo. Nos queremos mucho, pero no nos gustamos del todo. La gente que no se quiere mucho es muy peligrosa. La gente que se gusta mucho también es peligrosa. La cosa es como quererse mucho sin gustarse mucho, lo cual tiene sus líos, pero esto tiene que ver con la acción de leer. Solo leen quienes se quieren mucho y se gustan poco. Nos movemos en el terreno, por tanto, de lo deliberable, de lo discutible, de lo debatible. Cada vez es mayor el espacio de la incertidumbre, el espacio de lo que es discutible. A mí solo me interesan las cosas discutibles. Lo indiscutible no me interesa nada. Además, sospecho de lo indiscutible. Es decir, de aquello me interesa lo que precisa participación, intervención. Crece la incertidumbre. Alguno dice, pero si lo que crece es el conocimiento. Pero es que según crece el conocimiento, crece el desconocimiento. Cuanto más conocimiento hay más desconocimiento. Aumenta lo que desconocemos, lo que no sabemos. Así que esto es como las enfermedades. Conforme vamos evitando las que hay, salen nuevas. Pasa un poco con el desconocimiento. El desconocimiento crece a la vez que el conocimiento. Así que les hablo como alguien que desconoce. La lectura adopta siempre la forma de una relación. Es una relación con un tú. Eso es la lectura. La relación siempre con un tú. Ya veremos qué tipo de tú. Es decir, adopta la forma de una conversación. Y en un proyecto como el que hay aquí, que es un proyecto que tiene la atención, aquello que a mí me parece más fundamental en la sociedad actual es la atención a los más vulnerables, aquello que José Luis San Pedro llamaba los más necesitados, los más pequeños, los más débiles, los más niños, y sí que yo diría los más pobres, ¿no? La pobreza es la máxima exclusión. Pobreza en muchos sentidos. Por eso yo creo que la lectura también afronta esta pobreza del mundo. La lectura, por eso, cuando es conversación, es oportunidad. Y conversación significa hacer versiones distintas de uno mismo. Si uno mira la palabra conversare, significa hacer versiones distintas de uno mismo, dejarse llevar por distintas versiones, ser diverso. No hay conversación si uno no es diverso. Y esto es lo divertido. Lo divertido es la diversificación, en la cual uno va viviendo vidas distintas, siendo diverso de sí mismo. Yo no quiero ser idéntico a mí mismo. Me aburre ser idéntico a mí mismo. Incluso me aburre estar acabado, y es que no quiero estar acabado. Para mí estar acabado, estar finiquitado, es estar finado, es decir, estar muerto. Yo me conformo con tratar de ser íntegro, pero acabado. Y por eso diverso, diversificado, divertido, conversar. Esto es toda una metanoia, una verdadera conversión. Conversión, conversación, diversión, diverso, diversificación. Es que esto era la educación, la paideia, la educación y la formación. Así que el objetivo es ser diferentes. Sean ustedes diferentes, por favor, todo lo que puedan. Diferentes también de sí mismos. Ser igual a sí mismo es aburridísimo. Ese es el aburrimiento ontológico. El aburrimiento ontológico consiste en ser siempre igual a sí mismo. Los alemanes
en alemán siempre todo parece más filosófico, lo llaman Langeweile, que es el puro durar de lo igual. Si ustedes siempre son iguales y les da todo igual, serán gente de un aburrimiento ontológico total. Y por eso yo quiero ser diferente de mí mismo, para empezar. Yo quiero ser otro que yo. Yo no quiero ser yo, todo el día yo. Y por eso ser otro que yo es la primera de las condiciones para no ser xenófobo. La primera xenofobia empieza por no aceptar lo diverso que es uno para sí mismo, lo extranjero que es uno para sí mismo, lo extraño que es uno para sí mismo, lo otro que es uno para sí mismo. Sean raros, por favor. Algunos dirán, más raros todavía. Sean raros, por favor. Raros. Lo dice René Char. René Char, vamos a ponernos una cita porque siempre queda como más intelectual. René Char dice, desarrollad vuestra legítima rareza. Desarrollad vuestra legítima rareza. No dice que seamos raritos, dice que seamos raros, es decir, diversos y diferentes. Yo, para quienes todos los que estamos aquí amamos la igualdad, pues entonces lo que queremos la igualdad es la igualdad en los derechos, no la igualdad en la singularidad. Y por eso decimos en una fórmula, derecho a la diferencia, pero sin diferencia de derechos. En lo que sí queremos ser iguales es en la oportunidad, la posibilidad, en el derecho, pero derecho a la diferencia. La lectura nos hace singulares, irrepetibles. Y singular quiere decir que nadie dirá tu palabra, nadie vivirá tu vida, nadie morirá tu muerte. Eres insustituible, irreemplazable. Como dice Etienne de la Boétie Montaigne cuando muere, mi amigo sin sustituto. Alguno dirá, yo no soy para tanto, yo no he dicho que eres para mucho, yo he dicho que eres insustituible, irreemplazable, singular, que nadie vivirá tu vida, ni dirá tu palabra, ni morirá tu muerte. Bueno, suponiendo que leer sea leer textos, que esto es muy discutible, o escribir sea, yo creo que escribir es leer un texto no escrito, el que escribe está en cierto modo leyendo un libro por venir. Hay un debate contemporáneo sobre lo que es un texto. Se habla de la lectura de edificios, por ejemplo, Gadamer. Digo, para que veamos el concepto de lectura, cómo va lectura de edificios. Gadamer habla de la lectura de edificios y de cuadros. Magat habla de la lectura de imágenes. Ricoeur habla de la lectura de acciones. Con esto lo que quiero es liberar la palabra lectura de la pura fijación a la idea de lo que es un texto. Bueno, lo que podemos hacer es otra cosa. En vez de liberar la palabra lectura de su fijación a lo que es un texto, podríamos liberar la palabra texto de su fijación a lo que es un algo escrito. Vamos a liberar, por tanto, no solo la lectura, liberemos también el texto. ¿Qué es un texto? ¿Qué es lo que caracteriza algo como texto? Si esto fuera una clase, yo me extendería diciendo, pues para Ricoeur tiene que tener apertura, materialidad y objetividad. ¿Qué querrá decir eso? Bueno, yo lo podría explicar, ¿no? Que la materialidad es la imposibilidad de la absoluta apropiación, de tal manera que un texto, cuando lo lees, no se agota en el hecho de leerlo. Algo así, como ya me he leído la fenomenología del espíritu de Hegel, ya no se lo puede leer nadie porque me lo he leído yo, y por tanto es como una tarta, se acabó. Es decir, la materialidad es la imposibilidad de la apropiación de un texto, que es equivalente a que nadie no solo no puede leerlo, sino que al leerlo no agota la realidad de la posibilidad de seguir leyéndolo. Tú no puedes ir y comprar, deme la fenomenología del espíritu, pero démela ya leída, que así me ahorro todo este esfuerzo, sé que saldrá más cara, pero casi me compensa. Pero esto es lo que dice Ricoeur, porque Derrida dice que lo que caracteriza un texto es que sea reitinerable, que sea repetible, que sea citable, que se puede citar y que se puede volver a él y que se puede mover y desplazar. Por eso ahí aparece la idea de collage, ¿no? De un collage. ¿Qué es un collage? Los que trabajan con los ordenadores no tienen problema en ver lo que es un collage. Dicen lo que solemos hacer. Corta y pega para aquí, pones esto. ¿Eso es un collage? Eso no es un collage. No hay que confundir el collage con los edredones de cuadros espantosos que consiste en poner juntos como textos tejidos junto uno al lado de otro para que el efecto sea insoportable, que es lo que se espera de un buen edredón. No, porque exactamente la idea de collage es la idea, no un simple poner juntos, sino ni una mera adición, sino establecer un espacio de relación, incluso una sintonía, de tal manera que en un collage, como en un edredón, cada cuadrado puede ser precioso, pero juntos, es decir,
una mutua pertenencia, incluso aunque la mutua pertenencia tenga como objetivo el lograr una cierta disyunción, ¿no? Hay una empresa en España que se ocupa de cosas de ropa y que exactamente lo que busca es la coordinación que se produce por la disyunción. Y entonces es una marca muy conocida que lo que hace es descomponer la conjunción para que de modo disyunto quede muy coordinado. Bueno, se puede hacer, pero tiene que haber una mutua pertenencia. Bueno, luego les digo cómo se llama la marca, no quería hacer publicidad, ya lo saben ustedes, ¿no? Es una imbricación, no es una acumulación, es un diálogo. Pero es que a veces con los textos hacemos eso del edredón. Claro, cuando uno lee, mira el edredón y dice no. Collage de textos. Los textos, por tanto, tienen que ser reiterables, reitinerables, citables. ¿Qué es lo que caracteriza un texto? Pues Gadamer dice, mira, dejémonos ya dar vueltas. Lo que caracteriza un texto es que es legible, es decir, que se puede leer. Todo lo que se puede leer es un texto. Ahora tenemos que pensar que es propiamente leer. Él dice, esta es la pregunta que ha acompañado toda mi vida. La única pregunta que me ha interesado siempre es, ¿qué es propiamente leer? Y yo me pregunto, ¿qué es propiamente leer? Si tenemos en cuenta que no hay ideas aisladas, que una idea aislada es un hierro de madera, en cuanto ustedes encuentren una idea aislada ya pueden estar seguros de algo, de que no era una idea. Porque las ideas solo son ideas en el seno de relatos, solo son ideas en coordinación con otras, solo son ideas articuladas, vertebradas, relatadas conjuntamente. Eso es como decir que hay un ser humano aislado. No, si está aislado no es propiamente, exactamente un ser humano. Sería, lo que diríamos los griegos, pues un idiota. Bueno, son los griegos que hablan así, hablan en griego y dicen toidiotes. Y toidiotes es el que no tiene ninguna sensibilidad social, política, pública, ninguna vinculación con nada ni con nadie. Toidiotes es el que no tiene ninguna conciencia de pertenencia a nada. Toidiotes es el que solo va a lo suyo, sálvese quien pueda, aquí estoy yo. Toidiotes. Esto es técnicamente un idiota. No sé si conocerán alguno, pero si lo conocen se lo dicen en griego, que siempre parece más técnico. Y luego hay otra idea de los griegos, que es el que no tiene comunidad, es un esclavo, el mundo grecolatino. Y por tanto, como no queremos ser ni idiotas ni esclavos, lo que queremos es ser diferentes. Les aseguro que solo se es diferente en el seno de una comunidad. Fuera de una comunidad no se es diferente. Fuera de una comunidad se es indiferente. Otra cosa es que veamos qué tipo de diferencia queremos y a qué comunidad, es decir, qué espacio común queremos confirmar, porque la comunidad no es un depósito en el que uno se introduce, sino que a veces uno genera causas comunes, hace espacios comunes, genera esa comunidad inconfesable en cuyo seno él es diferente, no es homogéneamente ni uniformemente un pasivo elemento para la identidad de una comunidad, sino es siempre un insurrecto en el seno de lo común, es decir, alguien que genera la comunidad por su diferencia. Si esto es así, entonces tenemos que saber que un texto está vinculado a la palabra tejer. La palabra texto es la palabra tejido. Y por tanto, aprender a leer es aprender a tejer y destejer. Como aprender a educar es educar y deseducarse, las dos cosas a la vez, ¿no? Entonces, ¿qué tarea es esta, la tarea de leer? Pues es una tarea política, erótica y poética. Política, bueno, si uno lee la política de cuando la política tenía que ver con la polis, la política de cuando la política no era politiquería, politicastra, sino era la construcción de la ciudad, la política de cuando la política de Platón en las últimas páginas está hablando de quién es el político. El político es un tejedor, el político es el que trama, intriga, digo, hasta ahí vamos bien, ¿no? Pero constituye una urdimbre, casi como un tejido, es el que es capaz de tejer ciudad. La ciudad no se construye, la ciudad se teje. Y además se teje con la pura presencia. ¿Dónde está Roma? Roma no es un sitio lleno de romanos. Roma está donde esté un romano. Donde esté un romano, allí está Roma. Cada sujeto es ya un miembro que articula y vertebra. ¿Dónde está la Universidad de Santiago? Donde esté alguien de la universidad. Pero, pues esta tarea, además de ser política, tiene que ser también erótica. El eros del banquete de Platón, ¿no? Así cuando va en camino del banquete de Platón, dice uno al otro, oye, ¿qué decimos? Vente conmigo, que ha ganado Gatón un concurso de poesía, ¿te vienes conmigo?
y lo pasamos una tarde fenomenal. Y dices, que a mí no me han invitado. Y pues no importa, usted vienes conmigo. Y dice, ¿qué decimos al llegar? Y le dice Sócrates a Aristodemo, juntos los dos, mientras vamos de camino, deliberaremos qué vamos a decir. Bueno, quedémonos con esto. Incluso les propongo que pongan juntos los dos mientras vamos de camino, deliberaremos qué vamos a decir. En ese sitio que en casa tienen puesto detrás de la cama, quitar eso y poner juntos los dos mientras vamos de camino, deliberaremos qué vamos a decir. Porque exactamente la noción del eros no es en Platón el movimiento que conduce del uno al otro y del otro al uno, sino el movimiento que conduce a ambos en la dirección de algo otro. Y por tanto el eros no es un movimiento del yo al tú y del tú al yo, sino el movimiento de ambos en la dirección de algo otro. Ya veremos qué importante es esto para la lectura, porque la lectura no es el flautista de Melín del autor que todos seguimos, porque el buen profesor, como el buen escritor, no dice hazlo como yo, el buen profesor dice hazlo conmigo, el buen profesor no da sermones, da conciertos. Y por tanto aquí hay una llamada a una concepción del eros, que es el eros de ir con alguien de camino, a buscar algo, para salir de uno mismo, más allá de sí mismo. Nada une más que luchar con alguien por algo. Nada une más, incluso a veces perder con alguien es mejor que ganar solo. Nada une más que vérselas en tesituras, en riesgos, en aventuras con otro. Ese era el eros, el ir con alguien hacia algo, no tanto el ir del uno al otro. Algunos lo que hacen con el eros es un desgaste total, puro trasiego. El yo-tú, el tú-tú, el yo-yo. Bueno, el que tenga eso, que lo disfrute. Pero la idea del eros de la que aquí hablamos, sin impedir lo otro, es también de otra proyección. Esto será importante porque estamos hablando de la lectura como conversación y como una relación con el tú. Y luego también es una tarea poética la lectura. Poiesis significa creación, poética no significa hacer versos, poética significa ser capaz de crear o generar algo. Eso es una labor poética. Hay algunos que hacen versos muy bien, pues enhorabuena, pero no es obligatorio. Incluso a veces no es aconsejable, vistas las cualidades. Y por esto, sí, pero siempre es necesaria una actividad poética. Vivir poéticamente es imprescindible, decir poéticamente es imprescindible. Y poéticamente significa recordar el texto con el que acaba el Fedro de Platón. Es un texto sobre si es conveniente escribir o no escribir. ¿Y cuál es la respuesta? Pues depende de cómo se escriba. Porque hay dos tipos de escritura, la escritura en el alma y la escritura en el agua. Y dice Platón, la escritura en el agua es la escritura que se la lleva el viento, que se difumina como se difumina la tinta. Pero la escritura en el alma es la escritura que florece como una semilla en el corazón de quien escucha, y como los jardines de Adonis, esa simiente produce frutos en el quien lee. Fíjense que esta escritura en el alma a la que yo me referiré hoy es la escritura que tiene la capacidad de producir en quien escucha una reactivación del decir, hasta hacer decir algo otro que lo que, aunque estaba en simiente, aún no se había dicho. Y yo digo, si la escritura en el alma, aunque no lo dijera Platón, no está remitiendo exactamente a la lectura. ¿No será la lectura este modo de proceder que se parece a esta escritura en el alma que florece como los jardines de Adonis en el corazón de quien escucha, hasta el punto de hacer decir a un texto lo que ni siquiera decía y sin embargo propiciaba que se dijera? Bueno, ya veremos que eso es importante. Nosotros, amigos agricultores, somos agricultores. Somos de campo. ¿Qué le vamos a hacer? Me refiero a los que se ocupan de temas como la escritura o la filosofía. La escritura, como la filosofía, nacieron en la misma zona, Asia Menor, en la misma época, siglo VIII a.C. Y además, a la vez que la agricultura era el regadío. Y se nos ha notado esta cosa de campo que tenemos, que es que, de una u otra manera, los términos del mundo de la cultura, por cierto, término muy agrícola, la cultura tiene que ver con el cultivo, los términos, y eso, y no digamos ya todo eso que he dicho de la simiente y las flores y lo que crece y lo que emerge, pues somos así, rupestres, de campo. Y agricultores, porque además tiene que ver con la sedentarización.
Ahí esta es otra cosa, la sedentarización. En cuanto uno dice cultura, ya está viendo sillas por toda la zona. Y por tanto, sedentarios, agrícolas, escritores, seres de pensamiento y de regadío, porque también, ya que se empezó con la sedentarización, precisamente en esa misma época se empieza a trabajar con el regadío. Dejemos esta para otra conferencia. Otro día hablamos del campo. Nosotros, los todavía griegos, los que somos griegos, todavía griegos, pues entendemos que toda esta terminología nos lleva a pensar que la lectura se parece algo a labrar, a arar, a regar, a sembrar, a mirar a los cielos si lloverá o no lloverá, a ver qué frutos hay, a ver qué... Este es el lenguaje del mundo de la cultura como cultivo, y cultivo también de uno mismo, como cuidado y cultivo de uno mismo. Escribir es injertar, insertar. Pero fíjense que injertar no es poner como en el collage una cosa al lado de otra y hacerlo mal. Injertar es que lleva su cosa, y además tiene que agarrar. Y además tiene que florecer. Así que si usted coge dos textos, los pone, corta y pega, igual no injertan, es decir, igual no escribe. Porque si no se insertan, no hay injerto, no hay escritura. Y además, esta labor de articulación, de vertebración, de vinculación, nosotros significa que procedemos como el logos. El logos, legein, hace eso. Ya hemos juntado tres palabras. Legein, de logos, con legere, de leer, y el igere, de elegir. Leer, elegir y logos tienen tanto que ver que proceden de la misma manera. Leer es proceder como procede el logos. ¿Cómo procede el logos? Ojito con el logos, porque el logos pone cara de bueno, pero el logos tiene sus violencias. El logos tiene su capacidad de clasificar. El logos tiene aires a veces aristocráticos. Ojito con el logos, que el logos a veces excluye. Ojito con el logos que elige y prefiere y decide y escoge. Bueno, pero ¿qué pasa? Tranquilos. Tranquilos con el logos, que hemos perdido el logos. No solo hemos perdido la cabeza, cosa que ya se ve evidentemente, sino el logos. Steiner dice que vivimos en el tiempo de la pospalabra, de la pérdida de palabra. Hemos perdido la palabra. Éramos seres de palabra, ¿os acordáis? Hemos perdido la palabra. Vivimos en el tiempo de la pospalabra. Y esto de la palabra era muy importante, porque Aristóteles dice que era lo que nos caracterizaba. A diferencia de los animales que solo tienen voz, los seres humanos tienen palabra. La voz sirve para expresar el gusto y el disgusto, el placer y el displacer. La palabra sirve para expresar lo justo y lo injusto, lo conveniente y lo inconveniente. Así que en la palabra se juega lo justo y lo injusto, mientras que en la voz se juega solo el gusto y el disgusto. Una vez perdida la palabra, todo se pone en el juego del gusto. Y entonces ya, pues como niños, no me gusta, no me apetece, no tengo ganas, me viene mal, no tengo tiempo, no tengo dinero, tengo prisa. Es decir, voces y más voces. Y la palabra ajustada, la palabra que busca lo conveniente, la palabra que persigue lo justo. La pérdida de la palabra nos lleva a pensar que quizá la lectura es también una reivindicación del espacio de la justicia, porque cuidando la palabra cuidamos la justicia. Una palabra desajustada introduce injusticia en el mundo. Bueno, da miedo seguir hablando, la verdad, después de decir esto, pero al elegir cada palabra nos elegimos. Incluso ver es ya un elegir. Algunos dicen, si es que basta verlo, como si verlo no fuera una elección. Bueno, Platón en el Teeteto dice, mira, hay gente que es tan desastrosa. Él le llama obstinada y repelente. Hay gente tan obstinada y tan repelente que se cree que solo es verdad lo que se ve con los ojos y lo que se agarra con las manos. Y le dice Teeteto, ¿de verdad que hay gente de esa? Sí, hay gente de esa, le dice. Era entonces, ahora ya hemos evolucionado, ¿no? Pero dice, hay gente que se cree que solo es real lo que se ve con los ojos, lo que se agarra con las manos. Y viene a decir, no me lo creo. Pues sí que sí, de verdad. Bueno, esa gente igual es la ciencia, no lo sé. Al renunciar a esta permanente incisión y decisión, si olvidamos que pensar es incidir y decidir, influir, intervenir, esto para los asépticos, diré, si pensamos esto es porque si no perdemos además el instinto.
el instinto instinguo, tiene que ver con pinchar, y eso es estilo, estilete, pinchar, instinto, instinguo, escritura. Escribir es pinchar, y eso es grafía, pinchar. Así que si ustedes tienen un bolígrafo, escribirán y pincharán con una bolita. Y si tienen una estilográfica, pues lo que harán es grafear con un estilo, es decir, con un estilete. Y por tanto, es que esto de la escritura es pinchante. Pinchante, no he dicho hinchante, pinchante significa que nos cuidamos, nos elegimos, pero para rasgar, para arañar, para marcar, para dejar trazos y huellas, como una mano de alguien encerrado que araña el ataúd. Si algo no va bien y no nos gusta, y es el caso, si no estamos ni satisfechos ni contentos, yo les deseo que estén contentos, ¿eh? Estar contento es formidable. Así como estar feliz lo veo complicado. Y yo el libro de Lledó, Elogio de la infelicidad, me parece muy interesante. Lo que sí creo es que hay que perseguir la dicha y el gozo de vivir y estar contento. Contento significa vincular la forma y el contenido. Si en ustedes coincide la forma y el contenido, es que están contentos. La forma de vida con el contenido de su propio vivir. Si no, pues si tienen más contenido o menos contenido que forma, pues entonces esto es un continente vacío de cosas. A mí me gusta que hay un gran almacén que se llama continente, exactamente. Entonces la historia está en que esta articulación entre forma y contenido, que es la que nos permite vivir razonablemente contentos, nos indica que leer es siempre un modo de responder. Es una rebeldía transformadora, es aprender a ser otros, la curiosidad de ver si somos otros, a ser otros, a que lo que hay sea de otra manera, y a decirnos de verdad, que eso es mucho más que hablar, porque a veces hablamos mucho y no nos decimos nada, lo ponemos todo perdido de palabras, pero no nos decimos. Decir es mucho más que hablar. Siempre remite a la tarea de aprender y siempre se aprende junto a alguien y siempre se aprende en la cordialidad de los afectos y de los entornos. Por eso hay que amar tanto la propia lengua, la lengua en la que uno ha nacido, la lengua en la que uno ha crecido, la lengua materna, la lengua en la cual ha empezado a sentir, a querer, a emocionarse. Y siempre... ustedes no se asusten si un día se descubren que están hablando y no es en inglés, no pasa nada, se puede sobrevivir. La historia está en que ¿qué multilingüismo hay si no se sostiene en el conocimiento y el amor a la propia lengua materna? No hay pluralidad de lenguas sino desde el amor y el reconocimiento a la lengua en la que han nacido tus afectos, tus relaciones y tu propia identidad. Así que no nos confundamos creyendo que la defensa de la multiculturalidad es el olvido de tu propia cultura, porque entonces no hay multiculturalidad y sobre todo no hay interculturalidad. Si para que haya interculturalidad anulamos todas las culturas, no sé el interés que va a hacer. Se va a aburrir el intercultural si no hay cultural. Y por eso está bien que este campo se llame culture o culturae, como dirían los latinos, ¿no? Campo de cultivo, es un campo de cultivo, dos palabras juntas, el campo y el cultivo, campo para el cultivo, campo para el cuidado, campo para exactamente crecer con otros. Y por eso, como yo siempre he creído que sin afectos no hay conceptos, este crecimiento es un crecimiento integral o integrador. Siempre supone algún trastorno, porque yo lo estoy contando como si fuera la euforia de ir creciendo. No, cuando crece duelen los huesos. Y por eso el trastorno nos puede procurar otra salud, otro concepto de la salud. Porque la salud no es solo la ausencia de enfermedades. Yo conozco a mucha gente que no tiene ninguna enfermedad y no tiene ninguna salud. La salud es otra cosa. La salud es una vida armoniosa, dichosa, justa. Miren, hay que recordar la lista de enfermedades que dice Montaigne cuando cuenta que su mundo es un mundo enfermo. Es muy atractivo. Dice Montaigne, el mundo está enfermo.
Le preguntan, ¿por qué? Dice, ahora va la lista de enfermedades. Atención a la lista de enfermedades de Montaigne, porque ninguna de las enfermedades de Montaigne tiene que ver con el riñón. Atención. Primero, la falta de amistad, la falta de comunicación, la persecución de los hombres, la persecución de los libros, la aniquilación de la América India. Y él sigue, es una lista cortita, pero es atractiva, ¿eh? Fíjense qué enfermedades más raras. Enfermedades sociales, enfermedades que demuestran también que hemos perdido la salud. Que no solo hemos perdido la palabra, sino que hemos perdido la salud. Que estamos enfermos de falta de amistad y de comunicación. Bueno, yo trayéndolo para casa diría enfermos de no leer. Y enfermos por creídos, porque nos creemos que tenemos salud. Miren, la arrogancia es la máxima forma de ignorancia. La máxima. Así que si quieren detectar un ignorante, con que sea arrogante ya está claro. Y recuerdo que el 31 de marzo de 1914, aunque parezca mentira, yo no había nacido, y lo recuerdo, nació Octavio Paz. Y Octavio Paz, cuando estaba hablando de esta voluntad que queremos de transformar el mundo, yo ya aviso que en algún lugar escribí que puestos a cambiarlo todo conviene incluirse. Digo porque yo conozco a algunos que quieren cambiar el mundo pero se les olvida incluirse. Yo soy partidario de incluirse. También, como vivimos en un país de expertos en lo que tienen que hacer los demás, o sea, está poblado de expertos, de exigentes con otros pero no consigo mismos. O sea, si usted le preguntan a algunos cómo resolver lo de ingeniería nuclear, todos tienen una teoría. La historia está, por tanto, en que voy a decir lo que decía Octavio Paz. El bien. Dice, quisimos el bien, enderezar el mundo. Quisimos enderezar el mundo. No nos faltó entereza, dice, nos faltó humildad. Lo que quisimos no fuimos capaces de quererlo con alguna inocencia. Muchos preceptos, muchos conceptos. Y luego dice, soberbia de teólogos. No tengo nada contra la teología, solo digo que Octavio Paz dice que esta cosa de querer cambiar y enderezar el mundo, este mundo se va a enterar que he nacido yo, ahora se va a enterar el mundo. Yo, en estos textos de Octavio Paz, escritos sobre cuando era más joven, él viene a decir, nos falta a veces humildad y nos sobra soberbia, a todos. Por eso, leer es un acto de humildad y de sencillez. Ser sencillo es el objetivo, el horizonte de la lectura. Llegar a ser sencillo lleva toda una vida, porque en cuanto uno se descuida, enseguida es alguien. Es tan difícil no ser nadie, es que en cuanto te has descuidado eres alguien. Cualquier pequeño detalle y ya tienes que poner algo en la tarjeta. Yo solo digo que llegar a ser sencillo no es llegar a ser simple, y que no confundamos una cosa con otra. Ser simple no es nada atractivo. Que te digan eres un simple, pues es un horror. Que te digan eres sencillo todavía se acepta de alguna manera. Y esta sencillez, la limpieza y la pureza y la inocencia con la que uno abre un libro, ¿no? Como esperando encontrar lo que no tiene, lo que no necesita. Este cuidado y cultivo de sí mismo, esta cultura de sembrar, roturar y nutrir, no solo nos lleva a pensar que la escritura es un fármaco. Ya sabéis que Platón le llama a la escritura fármacon, y fármacon quiere decir remedio y veneno. De ahí viene la palabra farmacia, que es remedio y veneno. ¿Qué diferencia hay entre el remedio y veneno? ¿El que el remedio es uno y el veneno es otro? No, no, es el mismo. El remedio que el veneno. ¿Y cuál es la diferencia? La dosis. O sea, que si ustedes toman pastillas, 2 para dormir, a partir de 25 se complica la cosa del dormir, y por tanto la diferencia no está en que tomen unas pastillas u otras. Si eran las de curar, sí, eran las de curar en 2, no en 25. Y por tanto, cuando está diciendo Platón que la escritura es fármacon, está queriendo decir que es remedio y veneno según la mesura, la dosis, la dosificación, según exactamente el ámbito en el que ajustadamente se es capaz de estar a la altura de lo que ella misma provoca. Pues la lectura pasa lo mismo. Con esto quiere decir que no lean ustedes, no se empachen a leer. No se tomen 25 de leer. Con 2 de leer
Con esto yo me refiero al modo de leer. Yo conozco a algunas personas que decían, estudiantes, que decían, me estoy leyendo todo Kant, ya solo me queda. Yo le veía con una angustia, digo, pobre chico, con lo bien que parecía que le iba la vida, ya solo me queda. Les veo a algunos leyendo un libro, y esto es muy frecuente en los medios de transporte público, y miran lo que les queda, con un agobio, y cuando acaban, un suspiro, dice, por fin deberá estar, me quedan 130 páginas. Digo, pero vamos a ver, si es el modo, no es la cantidad, si es la manera en que se lee, el modo en que, y ahora hablaremos de ese modo. Así que yo sí creo que necesitamos palabras cerca, necesitamos palabras a mano. Necesitamos, es verdad que cuando está escribiendo Séneca a Lucilio le escribe y le dice, mira, mándame unas palabras que estoy hecho polvo, mándame unos textos que tengas por ahí, porque estoy muy mal, se me ha muerto un hijo, y le dice Séneca, mira, yo no tengo ninguna página por aquí, si quieres te puedo escribir otra porque a mí te extrañarás, pero a mí también se me ha muerto otro. Así que te mando unos textos, que son las cartas a Lucilio. Yo siempre he dicho que la mesilla de noche es como una pequeña biblioteca. Incluso he llegado a decir que es un botiquín de emergencia de primeros auxilios. Que en la mesilla, miren qué tiene en la mesilla. Miren, algunas cosas no se cuentan, pero miren lo que tienen en la mesilla. No vaya a ser que tengan algún libro, el teléfono, un móvil, un vaso de agua, qué sé yo, ¿no? Un papel por si se les ocurre algo, un termómetro. Hay gente que tiene por si acaso las llaves de casa, luego están los prevenidos que tienen de todo por si acaso hay guerra a la noche. Pero yo lo que sí quiero decir es que la idea de palabras a mano, la idea de tener una palabra cerca, y a veces necesitamos una palabra, a veces necesitamos una palabra como mano amiga, próxima. Y ahí es donde digo que leer es el modo de leer. Leer en reposo, demorándose, deambulando, dar vueltas a algo, leer despacio, dice Nietzsche, leer despacio. Esa es la filología, el arte de leer despacio, de entretenerse, de leer intensamente. Y, como dice Nietzsche, con unos ojos y unos dedos delicados. Si tienen prisa, no pierdan tiempo leyendo, vayan a eso tan importante que tienen que hacer. No va a ser que la humanidad se hunda si no van. Corran a toda velocidad, pero les aseguro que la prisa es el otro nombre del miedo. Cuando uno tiene prisa, conviene que se fije en qué radica su temor. Y por eso se trata de ser esmerado, de ser cuidadoso, de trabajar pormenorizada y minuciosamente, de aprender a tratar con el tiempo, de vivir como si fuéramos mortales, por si acaso lo somos. Es decir, de vivir como efímeros, dice Píndaro, epámeroi, seres de un día, como el pan, como el periódico, como era el periódico, y de aprender a esperar. Hay que aprender a esperar. Educarse es aprender a esperar. Cuando eres un niño, quieres que sea ya. Y cuando te lo dan, querías que había sido antes, no ahora, antes. Cuando eres un niño pones el ordenador y te desesperas porque ya lleva 3 centésimas de segundo sin contestar a la orden. Y hay gente que dice, es que es tan lento esto. No, tú corre, acelera. No vaya a ser que te dé tiempo a pensar lo que vas a decir. Yo con esto quiero también señalar, no estoy diciendo el elogio de la lentitud. Estoy elogiando el detenimiento. No estoy diciendo que no nos movamos intensamente. Estoy defendiendo la sensata celeridad contra las precipitaciones. Que las precipitaciones suelen ser formas de precauciones, suelen ser desconfianzas excesivas. Hay que tener el valor y la valentía de ser considerados y de buscar lugares de retiro, de retraimiento, también de soledad y una cierta ascesis. Sí, Foucault dice, cita a Foucault porque no piensen ustedes que la ascesis es una cosa que estoy citando a San Benito, la regla de San Benito, no, cita a Foucault, una ascesis personal. Y en el Busca del tiempo perdido hay un texto maravilloso de Proust en el que se refiere, con perdón, al retrete. Digo retrete porque la palabra en francés es retrait. Y dice,
yo me subía a llorar a lo más alto de la casa, junto al tejado, a una habitacioncita que estaba al lado de la sala de estudio, que olía a lirio y que estaba aromada además por el perfume de un grasillero que crecía fuera entre las piedras del muro y que introducía una rama por la ventana entreabierta. Este cuarto, que estaba destinado a un uso especial y vulgar, y desde el cual se denominaba durante el día claro hasta el torreón de Goussainville-les-Pins, me sirvió de refugio mucho tiempo, sin duda por ser el único donde podía encerrarme con llave. Para aquellas de mis ocupaciones que exigían una soledad inviolable, atención a la lista de ocupaciones en el baño que exigían una soledad inviolable: la lectura, el ensueño, el llanto y la voluptuosidad. No queda mal la lectura de esa lista, ¿no? La lectura junto al ensueño, el llanto y la voluptuosidad. Porque en realidad leer también es tomarse una distancia, crearse un espacio, tomarse un respiro en el vivir, buscar ese ámbito, crearlo, en el cual poder encontrarse siquiera con uno mismo. El peligro es quedar cegados por la luminosidad de la realidad. A veces nos dan ataques de realismo. Bueno, ataques avícolas, verdaderamente, ¿no? Yo siempre que hay en una reunión y hay gente que tiene cierta altura de vuelo, cierta mirada interesante, que desplaza las cosas, que no está en el ámbito pedestre, siempre hay alguno en la reunión, avícola, que dice: vamos al grano. A mí los de vamos al grano, como ya los tengo un poco identificados, es decir, estos que creen que solo es real lo que es inmediatamente útil, que creen que solo tiene sentido lo que es inmediatamente aplicable, que creen que solo estamos hablando de algo concreto si estamos hablando de algo que puede ser rentable mercantilmente, porque lo otro es vaciar las palabras. Todos estos los conocemos, son los que quedan cegados por el atril luminoso de la pantalla, cegados por la realidad fascinante del atril luminoso. Bueno, yo estoy a favor de las nuevas tecnologías, pero hay que leer al compás de un cierto escribir. ¿Por qué nos cuesta tanto escribir y leemos tan frívolamente? ¿Y por qué no leemos un poco al compás de un cierto escribir? ¿No nos damos cuenta que los adjetivos expresan emociones, sentimientos, afectos, instintos y pasiones? ¿No sabemos que un adjetivo configura una realidad? Dice, bueno, no es para tanto. Bueno, no es para tanto. Si te lo dicen a ti, ya es para tanto. Y adjetivo, dice Roland Barthes, es el espacio exactamente de los afectos. Casa por casa. Casa entrañable, casa solitaria, casa fría. Bueno, aquí ya empezamos a hablar de otras cosas. No solo de la realidad, sino de la realidad como relación, es decir, lo que nosotros sentimos respecto de la realidad, y entre otras cosas de la apertura de un espacio en el que pueda decirse algo así como la verdad. Vivimos deslumbrados por la inmediatez de lo que llamamos realidad. Vivimos deslumbrados por la actualidad. Vivimos deslumbrados por el afán de noticias. ¿Y saben para qué sirve esto? Lo dice Kant, para olvidar el presente. El presente borrado por la actualidad. El presente borrado por el afán de noticias. El presente borrado por la inmediata incidencia de todo lo que nos acontece. Sí, hay urgencias. Hay gente que lo pasa mal. Mucha. Que está en situación de enorme dificultad. Que está en una coyuntura verdaderamente poco recomendable. Pues precisamente, por amor a ellos, leamos. Leer también es un modo de hacer. Y además esto no significa que al leer estemos exentos de una acción. Por eso, si tenemos que irnos constituyendo, labrando, si somos lenguaje y cine, ¿qué es lo que somos? Lenguaje y cine. El siglo XX es el siglo del cine, el siglo del lenguaje. Yo me refiero a los que somos del siglo XX, pero les voy a dar una mala noticia. Ustedes nacieron todos en el mismo siglo que yo. Ya sé que les extrañará, pero es así. Y además les voy a dar otra peor. Se van a morir en el mismo siglo que yo. Esto ya se les parece imposible, ¿no? Pues les aseguro que también. Con esto quiero decir que más allá de una u otra cosa, la edad que uno tiene son los años que le quedan de vida.
esa es la que tiene el otro. Así que ¿qué edad tenemos los presentes? Está por ver. Y eso significa que hay que vivir cada instante con una intensidad que le dé la dimensión de una eternidad. Y vivir cada instante como un instante irrepetible, y eso es leer. En la obra Secretum de Antonio Prieto se había vencido la muerte. Nadie iba a morir. Y cada uno tenía que elegir en qué edad quería quedarse. Y además no se podía tener hijos para que esto no se llenara. Y entonces hay un insurrecto que dice, pues yo quiero morir. Y el libro es el juicio al que quiere morir. Y le preguntan por qué quieres morir. Porque quiero que ahora que estoy mirando a las estrellas, este instante inconmensurable, irrepetible, que es la densidad de la eternidad en el instante, no vuelva jamás. Y yo, por tanto, aquí me recreo como un mortal y, por tanto, vivo. Porque lo otro no es ni vivir. El libro acaba bien porque le matan. Bueno, acaba bien. Quiero decir, acaba regular. Toda vez que le matan, y él no quería que le mataran, quería morirse cuando le tocara. Pero, de todas maneras, yo no entro en el debate sobre ese libro. Solo quiero decir que aquí hay una reivindicación, lo que yo quiero hacer, del instante frente al atractivo de lo que viene, que es la mezcla de la biología y de las nuevas tecnologías, que alumbra otros mundos, otras vidas y otros seres que no somos aún capaces ni siquiera de vislumbrar. Así que ya que hemos nacido en el mismo siglo y vamos a morir en el mismo, no se molesten ustedes si les llamo viejos y hermosos dinosaurios. Así que viejos y hermosos dinosaurios somos, mientras se avecina una mezcla de biología y nuevas tecnologías que alumbran un mundo que no podemos ni en el cine vislumbrar. Así que no se escribe solo a alguien, se escribe con él. Y el leer exige este aire generoso. El leer exige decir sí. Y decir sí y abrir el espacio para la llegada y la irrupción del otro. Escribir es abrir el espacio para la llegada del otro. Yo a esto le llamo el sí telefónico. El sí telefónico es que cuando uno coge el teléfono dice, sí, dígame. Dice, sí, sí, hombre, sí. Dice, pero como si el otro no ha hablado, ¿qué sí es este? No es un sí que asiente a lo que el otro ha dicho, toda vez que el otro ni siquiera ha hablado. Es un sí que abre el espacio de posibilidad para que el otro hable. Es un sí de apertura a la palabra del otro, no de asentimiento a lo que dice. Es el sí de la hospitalidad, el sí de la acogida. Si no, hagan ustedes la prueba, cojan el teléfono y digan, no, no, de ninguna manera, nada más cogerlo. Ya verán cómo... Bueno, esto hay que hacerlo si llama a una compañía telefónica, ¿no? Pero por si acaso es de una compañía telefónica. Pero la historia está en que la hospitalidad de la apertura, de la posibilidad, de la palabra del otro, es un elemento fundamental de la escritura. Por eso en la escritura es tan importante, ya veremos, que el texto tenga márgenes blancos. Dejen márgenes blancos. Dejen márgenes blancos. Veremos por qué. Así que un texto es también, nunca se puede leer solos, sus lectores y sus lecturas. Si escribimos de verdaderamente en el alma, además del ejercicio del cuerpo, está el ejercicio del espíritu, porque la lectura no es solo recuerdo de algo pasado, sino es revivencia de algo vigente. Clásico no quiere decir antiguo, clásico quiere decir vigente. Y por eso siempre que leemos, repasamos, revivimos y añoramos para deletrear en el juego lo que era el legado, lo que hemos recibido. Si uno mira el texto del final del Fedro, que tiene 3 páginas, casi yo diría que el mejor regalo que a mí me pueden hacer es que alguno al salir hoy, aquí, estos días, lea el final del Fedro. Yo creo que cuando hablamos solo o escribimos solo, cuando a alguien al escucharte le dan ganas de leer y de escribir. Yo siempre he aspirado a que al salir de clase quieran ir a leer algo. No decir que bien ha hablado este, sino... le dé ganas de leer. Pues bueno, deberes para casa al final del Fedro. Pues si ven esos 2 tipos de lectura, entre la lectura en el alma y la escritura en el agua, él vincula la escritura en el agua con el recuerdo y la escritura en el alma con la memoria. El recuerdo sería simplemente la repetición de algo ya pasado, mientras la memoria es la recreación de posibilidades que permite incluso tener una memoria del porvenir. Esta expresión, memoria del porvenir, la emplea Marguerite Yourcenar en sus textos, cuando está hablando de la memoria también de un futuro porvenir, porque la memoria abre posibilidades.
hay que leer no solo a otros, hay que leer con otros. Hay que hablar no solo a otros, hay que hablar con ellos. Hay que asumir esta extrañeza, esta extranjeridad. A mí me gusta en el Sofista de Platón que hay un personaje a que Platón le llama el extranjero. Bueno, y me llama la atención, porque a todos les pone nombre. A mí me han presentado de muchas maneras, hoy me han presentado con mucho cariño y muchas maneras, pero la manera más extravagante que me han presentado, aparte de esas presentaciones que son tan largas que piensas que estás muerto y que están hablando y tú no te has dado cuenta y estás fallecido, porque creo que los que están fallecidos no se dan cuenta, pues entonces la historia está en que la presentación de aquel día fue como la del Sofista de Platón. Como hablaba un montón de gente, dice, bueno, y a continuación va a intervenir el conferenciante. Bien, me gustó lo del conferenciante. Me recordó a esto del Sofista de Platón, el extranjero. Todos tienen nombre, menos uno que se llama el extranjero. Atención a la cosa metafísica que va a durar menos de un minuto. Atención. El ser es, el no ser no es. Parménides. Por tanto, el no ser es la ausencia de ser. Sin embargo, cuando habla el extranjero, el no ser no es el no ser al margen del ser, sino es el no ser en el corazón del ser. De tal manera que el no ser es un modo de ser. ¿Y por qué el no ser es un modo de ser? Porque el no ser no es la negación del ser, sino que el no ser es la alteridad, lo otro del ser, la presencia de lo otro en el corazón mismo del ser. Y eso es exactamente el extranjero. El extranjero no es el no ser, el extranjero es lo otro en cada uno de nosotros. Ha sido un minuto, ¿no? Pues entonces hay una modificación de la noción de ser para toda la historia del pensamiento occidental. Y el no ser, querido Papa Parménides, no va a ser la negación del ser. El no ser va a ser la alteridad, lo otro del ser, el reconocimiento del otro, la atención al otro, lo que nos va a liberar exactamente de nuestro ensimismamiento y solipsismo, lo que nos va a liberar de nuestro engreimiento, lo que nos va a liberar de nuestra autosuficiencia, lo que nos va a liberar de nuestra ignorancia es exactamente la llegada del otro, la irrupción del otro como un tú, del otro que yo, no solo del otro como yo, como dice Levinas, del otro que es un tú. Y miren, hay que hablar de tú a tú. Esa es una expresión imposible de pensar, pues vamos a pensarla. Porque parece que lo lógico es hablar de yo a ti y de ti a mí. Pero de hablar de tú a tú. A mí siempre me han interesado las palabras, las expresiones imposibles. O sea, cuando mi madre me decía de niño que era de lo que no es, eres de lo que no hay, pues yo creo que he hecho metafísica por eso. Digo, ¿cómo se puede ser de lo que no hay? Esto ya yo lo veía, es como cuando te hacen las expresiones que hace falta, pero o hace o falta, no puede hacer falta. Pues ¿cómo se puede hablar de tú a tú? Porque yo hablo de yo a ustedes, ustedes a mí, o de mí a ti, o de tú a mí, pero de tú a tú. Es que para hablar de tú a tú hay que ponerse en el lugar del otro antes de hablar, incorporar al otro en tu propio decir, para ser un tú respecto de ti mismo y para ser así el tú respecto del otro. Porque si no eres tú respecto del otro, ¿cómo hablar de tú a tú? Solo se puede hablar de tú a tú cuando hay otro. Y asumes al otro. De hecho, yo cuando estoy solo nunca hablo de tú a tú. Yo solo hablo de tú a tú cuando hay otro. Pero esto significa que solo se puede ser uno mismo en la medida en que se es otro que el otro. Y por tanto, solo así se puede decir nosotros. ¿Por qué hablamos de nosotros? Pues porque somos otros unos respecto de los otros. Si no fuéramos otros, no habría nosotros. Somos nosotros porque somos otros. Y para los que quieren una sociedad de asimilación, de uniformización, de homogeneización, para quienes dicen yo no tengo nada contra los extranjeros, pero ya que vienen aquí que sean como yo, pues exactamente la homogeneización, uniformización, combate la incorporación. Incorporar es respetar la diferencia y asumir la alteridad irreductible del otro. El otro también tiene palabra. Porque mientras yo decía que tú eres único y tienes tu palabra, nadie dirá tu vida, nadie vivirá tu muerte, se me olvidaba decir que al de al lado le pasa lo mismo. Es decir, que los otros también sueñan, que los otros también lloran, que los otros también sufren, que los otros también desean. Y eso pasa cuando uno lee un texto, que se encuentra con una alteridad,
que la lengua es la venida del otro, que se nota como un desdoblamiento de uno respecto de sí mismo, que sabes que es lo otro, pero es lo otro de sí, y que notas una distancia de ti respecto de ti mismo. El que no nota que es él una distancia respecto de sí mismo tiene dos inconvenientes. Uno, que no tiene sentido el humor, porque el humor es la distancia de uno respecto de sí mismo, y sin sentido del humor no hay sentido del amor. El humor es una forma de inteligencia y, por tanto, hay que tener una distancia respecto de sí mismo para... Pero le pasa otra cosa peor, el que no tiene una distancia respecto de sí mismo, que es que está muerto. Él no se ha enterado, pero nosotros sí. Porque la distancia de uno respecto de sí mismo es lo que constituye el tiempo, la historia y el lenguaje. El tiempo, la historia y el lenguaje es la distancia de uno respecto de sí mismo. ¿Cuál es la ventaja de la lectura? Que marca esa distancia, que permite reconocerte en lo otro de ti, que permite saber que tú no eres exactamente idéntico a ti mismo, que te tiene vivo y que además te abre a los otros, a la alteridad irreductible de la palabra de los otros. Leer es salir al encuentro, liberarse del limitado horizonte en el que nos encontramos, y propicia una forma singular de encuentro. En la lectura, la amistad es vuelta a su primitiva pureza, dice Proust. Bien, en la línea de unos pocos minutitos más, ¿no? La lectura es la liberación y la marginación respecto de leer que silencia y acalla. Hay formas de exclusión. Así como educar es también educarse, dice Gadamer, nosotros nos autoexcluimos al dejar de leer. Al dejar de leer, nosotros estamos haciendo xenofobia para con nosotros mismos. Y además corremos el riesgo de caer en las ensoñaciones del visionario, esos de los que habla Swedenborg y Kant. Y cuando uno cae en esas ensoñaciones, dice Kant, que le da por fundar iglesias. Yo no sé a Kant a qué se refiere, porque hay muchas modalidades de iglesias, pero hay mucho fundador visionario. Entonces, en cuanto a uno lo dejas un rato libre, funda cosas. Bien, no estoy en contra de fundar nada. Yo lo que digo es que cuando no hay que dejar de leer para ver en todo su alcance hasta qué punto necesitamos que alguien esté cerca. Necesitamos reconocer que a veces hay mucha información y poca comunicación. Necesitamos reconocer que la red a veces también es el ámbito de una gran soledad. Yo amo la red, uso la red, pero también es un ámbito de una enorme soledad. Y creerse que el intercambio de noticias es la comunicación, pues es estar muy confundida. Creer que el trasiego de noticias es la comunicación es estar muy confundido. Hablar mucho rato seguido, creerse que es comunicación, es estar muy confundido. Estuve en una sobremesa con alguien que me estuvo hablando 2 horas sobre el arte de escuchar y no me dejaba hablar. Y yo dije, bueno, era después de una tesis doctoral. Bueno, pues empecé a sospechar de la teoría. Yo, por eso, cada mensaje que mandamos por un correo es también una botella arrojada al mar. Tiene el aire de una carta, casi. Una carta sin remitente ni destinatario, como dice Derrida, enviado a quien pueda interesar. Es una llamada, ¿no? Leí un libro interesante, me parece que la autora se llama Guy Bonté, y decía que en realidad Sócrates tenía un aire también femenino, ¿no? Una voz de mujer, y que la filosofía siempre había callado la voz de mujer, había silenciado la voz de mujer. Es la voz de la mujer silenciada y acallada. Ha habido importantes filósofas, ¿no? María Zambrano, Safo, yo qué sé, pero la historia está en que siempre hay un cierto silenciamiento y que la mala conciencia del filósofo hacía que cada texto de filosofía fuera una carta dirigida a Sócrates, una carta de amor, algo así como decirte te llamaré, te llamaría, te habría llamado, ven, te necesito. Sócrates, que nunca escribió, pero que dijo sí, porque gracias a su silencio escribimos todos. Sócrates, bueno, es que le oía a un político decir que se había leído las obras completas de Sócrates. Yo dije, pero si no ha escrito nada, y sé quién es, quién lo dijo. La historia está, por tanto, que podía no haber sido político. La historia está en que abrir el espacio para la palabra de los otros a precio de callar, también esta palabra merece todo el amor
que tenemos a Sócrates. Nos reunimos para encontrar fuerzas y razones, por eso está bien hacer estos congresos. A veces nos sentimos solos y necesitamos esas fuerzas y razones para proseguir. Y por eso quería decir que la red también tiene que ser un gran espacio ético, no solo los libros. Y no me estoy refiriendo a la moral del sujeto, sino a la eticidad que nos constituye como miembros activos de pleno derecho de una comunidad. Es decir, la creación de espacios de justicia y de libertad. Eso es la ética, la creación de espacios de justicia y de libertad. Y ha de hacerse en la red, y ha de hacerse en la lectura, y ha de hacerse en la escritura. La ética no es la moral, que vivimos en países de mucha moralina y poca ética. Y la ética es exactamente la creación de esos espacios porque viene dada por una curiosidad ética. Aprender es una enigmática aventura. Y cito un texto de Deleuze, entre mis penúltimas palabras. Nadie sabe de antemano cómo alguien llegará a aprender. ¿Mediante qué amores llega a ser bueno en latín? ¿Por medio de qué encuentros se llega a ser filósofo? ¿En qué diccionario se aprende a pensar? Los límites de las facultades se solapan unos con otros bajo la forma de la diferencia. No hay un método para encontrar tesoros. Tampoco hay un método de aprender. Sí, pero hay un modo de enseñar. Y este modo de enseñar tiene que ver con el contagio. Se aprende por contagio, por contacto, y sobre todo por el mayor tacto de todos los tactos, el mayor tocamiento de todos los tocamientos, el tocamiento que toca como solo Dios toca, dice Aristóteles. Aquí el único que sabe tocar es Dios, dice Aristóteles, porque hay que tocar, con perdón, como Dios. Y tocar como Dios es tocar como el pensamiento toca el pensamiento, dice Aristóteles. Cuando con el pensamiento te tocan el pensamiento, ahí sí que te han tocado. Y este tocamiento es el que se produce en la acción misma de leer. Y esto requiere, miren, voy a reivindicar cosas raras. Estudiar. Yo soy partidario de estudiar. Yo sé que hay gente que cree que no, que se aprende por ciencia infusa. Yo soy partidario incluso de enseñar. Y soy partidario incluso de saber. Este pensamiento que toca el pensamiento contrapone a una sociedad que ha hecho de la utilidad el valor supremo, confundiendo el sentido de la utilidad con la tecnocracia, y tenemos que humanizar y dar sentido humano y ciudadano a lo que hacemos. Lean el libro de Nuche Ordine, La utilidad de lo inútil. El ser humano nunca es un medio, siempre es un fin. Y la red no es nunca un instrumento, es un espacio de generación y de creación de otras posibilidades, porque el mundo es una imagen, dice Heidegger. No hay que hacerse una imagen del mundo, el mundo es una imagen. Así que no hay que ser usuarios de la red, hay que ser ciudadanos en la red. Y entonces es cuando la podemos usar. Y usar de verdad, y amarla de verdad, y hacer de ella también un espacio de potenciación de nuestras posibilidades. Y hacer una nueva polis. Y generar nuevas formas de participación. Y dar respuesta con responsabilidad para vivir según lo justo. Porque si la comunicación no es la simple transmisión de noticias, sino la generación de todo lo que propicia comunidad, también produce turbulencias. Y hay que producir turbulencias. Amigos raros, amigas raras, provoquen turbulencias con su escritura y con su lectura, siquiera mínimas, porque esto producirá efectos inauditos. Y un ejemplo para acabar. Y un grito insurrecto. El ejemplo a todos quienes aman los libros, a quienes aman la edición, a quienes aman la palabra, a quienes trabajan en la coordinación, a quienes se preocupan del diseño, de la letra, del olor del papel. Yo haciendo la tesis tenía enfrente un chico que siempre que había un libro en la Ateneo de Madrid, lo olía, pero lo olía durante rato oliéndolo. Bueno, no sé, es un exceso, pero a mí el olor del papel, ¿no? La textura del papel, el objeto que el libro mismo es, ¿no? Los que eligen cada color, cada letra, cada diseño, los que hacen de esto artífices y artesanos de la belleza de la palabra, no artefactos, sino artífices. Hay que ser artífice y artesano de la propia vida. Hay que dar belleza al propio vivir. Uno es bello por la forma de vivir, no solo por el aspecto, por la forma de vivir. Nuestra verdadera belleza es nuestra forma de decir y nuestra forma de vivir. El ejemplo que quería ponerles antes del grito insurrecto es este.
La página. Una página. ¿Qué lección nos da una página? Página que viene de pango. Página que quiere decir aldea. Página que quiere decir pacto también. Y en una página, las interjecciones con los adjetivos, con los sustantivos, con los verbos, con los signos de puntuación, allí van todos tratando de decirnos desde su diferencia algo en común. Dice alguno, bueno, hay que darle a la página más coherencia, que solo haya sustantivos masculinos y rubios, que estén todos los sustantivos como es debido. Pero resulta que en la página que admite y se recrea en la diferencia es precisamente donde puede haber un pacto y donde puede haber una aldea, donde puede haber una polis. Y ahí es donde, dice Gracián, que hay que dejar las márgenes desembarazadas, para que quien lee pueda iluminar, escribir, apuntar, dibujar, insultar, criticar, recrear, leer. No hace falta expresamente hacerlo sobre el libro, pero esos espacios nos permiten decir que siempre que leemos, leemos como escribiendo. Y Roland Barthes dice, hay autores que cuando los leo no solo me dan ganas de seguir leyendo, es que me da ganas de escribir. Y esto es lo que tenemos que propiciar también cuando incitamos al amor a la lectura, a que nos den ganas de escribir, de intervenir, de decir y de dejar hablar. Y dejar hablar no es ningún acto de permisividad, sino un acto de reconocimiento. Y vivimos en una sociedad donde no hay tantos espacios para hablar, donde muchas palabras están silenciadas, acalladas, escondidas y no llegan ni siquiera a ser palabra. Así que mi grito insurrecto a las minorías, miren, yo soy una persona muy convencional, así que no esperen ningún grito insurrecto de estos de muy allá. A los libros, no he dicho a las barricadas, he dicho a los libros. Ese era mi grito insurrecto. Nada más, muchas gracias. Ha pasado. Se me ha ido la hora. Se me ha ido la hora. Gracias. Perdonen por el tiempo, no. Se me ha ido el tiempo. Ben, despois deste grito insurrecto que toda unha invitación para continuar debatendo, abrimos así moi brevemente un momento, porque tamén creemos que vámoslo facer sempre, un momento para as vosas intervencións, para as vosas preguntas, se queredes suxerir, preguntar algo. ¿Alá? Perdón. Sí, sí. Sí, sí. Lo que pasa es que la lectura ya es mucho decir, porque la lectura no es... Yo ya he dicho que es elegir, es preferir, es decidir, es incidir, es intervenir. O sea, no cuando digo la lectura tampoco digo vamos a casa a leer. No, la lectura es una verdadera escuela para aprender a elegir, a intervenir y a decidir, para tomar posición, para correr riesgos, para aventurarse, ¿no?, en la aventura de la vida. Entonces, esto de creerse que hay dos tipos de gente, solo cuento una anécdota muy rápida, ¿no? Era un libro de Reverte, escribió alguien habló en la radio, alguien dice, me ha interesado mucho lo que ha dicho usted de su libro. Y le pregunta a Reverte, después de oírle a alguien, venga a hablar de su libro, y dice, ¿pero usted se lo ha leído? Y dice, no, nosotros somos más de salir. Y a mí ya me dejó esto estupefacto, porque sí tengo un poco la sospecha de que parece que hay dos mundos, el mundo de las personas activas, comprometidas y que intervienen socialmente, y de los que leen. Como si la lectura no fuera verdaderamente una formación encaminada a la recreación que significa la intervención social, política y pública. Por tanto, yo sí creo que hay que tomar posición social, política y pública. Y que, de luego, la lectura es una buena escuela
para aprender sensata y moderadamente a elegir y preferir argumentadamente. Mi palabra es mover, y mover significa mover, motivar, movilizar y emocionar. Y por eso yo no creo en una palabra que no mueva, que no moviliza, que no emociona y que no motiva. Y no digo que deben ir por un lado los motivos y por otro lado las emociones. No. La palabra tiene que ser emocionante y tiene que ser también motivadora. Porque si no nos pasa una cosa, que estamos muy convencidos pero no somos convincentes. Yo he visto a tantos convencidos que no son convincentes, que es patético verlos lo convencidos que están, de lo convencidos de lo que dicen, pero no convencen a nadie. Y luego la copia, yo creo que hay que recobrar la palabra mímesis. Mímesis no es copia, es recreación, es reactivación del decir. Entonces, hacer decir de nuevo un texto está muy bien, porque esto es recibir el legado y recrearlo. Ahora, limitarnos a repetir es puros recuerdos sin memoria, por lo que hemos dicho antes. Y si no hay memoria, no hay nada memorante ni rememorante, pues no pasa nada nuevo. Es que algunos lo que quieren es que repitamos lo que ya hay, a pesar de que no nos guste lo que hay. Y nosotros no queremos repetir lo que hay, aunque a veces lo repetimos mucho más de lo que decimos no quererlo. Y por esto yo he dicho, siquiera mínimo, alguna turbulencia, alguna insurrección, algún movimiento, que luego producen efectos mariposa, pues también, por eso a veces es trabajar en tu barrio, dar una clase, jugarte algo por alguien, perder un tiempo para que alguien pueda vivir o crecer, dedicar parte de tu vida a algo que no vaya a tu currículum, ¿no? A no creer que solo es interesante lo que es rentable, a no creer que solo tiene sentido lo que tiene utilidad. Todo esto es un poco insurrecto. Al que le pase esto está perdido. Va a ser un raro, pero un raro de que te espero. Y yo les he animado a que lo sean. Muchas gracias, profesor Gabilondo.